Como siempre, Ana, es un gusto poder tenerte acá en la mesa de Conectados porque, insisto, en este concepto se sigue aprendiendo. Tal y esa cual. es la idea. Y también Esa es la enseñamos idea. a la gente que nos está mirando. Claro, y a que podamos aprender a partir de nuestro cuerpo. Tal cual, ¿eh? Bueno, hábitos de escucha corporal y autocuidado en primavera, ¿no? Es un tema, un disparador que abarca muchas cosas, ¿no? Pero bueno, nunca está de más también escuchar nuestro cuerpo en primavera como venimos desde otros encuentros, ¿no? Exacto, venimos hablando sobre registrar qué sentimos en nuestro cuerpo, sobre cómo potenciar la escucha corporal en lo cotidiano, y entonces hoy vamos a conversar sobre cómo la escucha corporal puede ser un recurso muy importante para sostener o incorporar o cambiar hábitos. Tal cual. Ana, y bueno, ¿y cómo mantener la motivación, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver. Claro, porque cuando queremos transformar algo en nuestra rutina es importante, bueno, que nos preguntemos qué es lo que me lleva a, qué deseo tengo, qué Claro. necesidad tengo, qué me motiva a hacer ese cambio que quiero hacer para mi bienestar. Y tener presente a dónde quiero llegar con eso, ¿no? Si me identifico con esa transformación que quiero hacer, quizás es que llevo una vida demasiado sedentaria y quiero empezar a tener alguna práctica más regular de movimiento, o necesito hacer algún cambio en mi alimentación, o necesito hacer algún cambio en mi sueño. Bueno, en cualquier aspecto del autocuidado, ¿no? que estemos necesitando mejorar, es tener presente esto. ¿Por qué estoy queriendo modificar eso? Tiene que ver conmigo, con la persona en la que me quiero convertir, Tal ¿no? cual. Con a dónde quiero llegar con mi bienestar, con mi calidad de vida, o es algo que responde más a una indicación externa, pero con la cual no me identifico, porque por ahí es una indicación médica, pero todavía no estoy como pudiendo apropiarme, ¿no? de esa necesidad de cambio. Y bueno, en este sentido, la primavera es una estación interesante porque por todo lo que venimos viendo en los encuentros anteriores, los estímulos de la primavera Sí. a nivel biológico y también a nivel emocional, nos ayudan a aumentar nuestra energía, nuestra motivación, ¿no? Porque hay un contexto que es más atractivo que visualmente, y desde los aromas, desde un poco de las actividades que se dan a fin de año también, a veces son actividades más estimulantes. Sí. Puede ser que eso nos levante un poco la energía, que es algo que necesitamos para encarar el sostenimiento de nuestros hábitos o cuando queremos incorporar un hábito nuevo, pero también tenemos que tener en cuenta que estamos a fines, finalizando el año, ¿no? Y que hay un cansancio acumulado y que empieza a haber más demandas en nuestras rutinas, en nuestras actividades, en nuestra vida social, que también tener en cuenta eso puede hacer que podamos decidir mejor si es momento para modificar algún hábito o no, de qué manera, porque también cuando estamos cansados tendemos a hacer las cosas más en piloto automático, ¿no? Tal A ser cual. como más reactivos. Entonces, por ahí ese cansancio a veces juega en contra y requiere que pongamos como redoblemos nuestra voluntad de observarnos y de escuchar nuestro cuerpo y ver qué nos pasa en función de eso que queremos modificar en nuestra rutina. Bueno, y en ese sentido, si avanza, tenemos que tener un equilibrio. Por eso que decías, ¿no? Digo, bueno, este hábito puede ser positivo, pero a su vez me puede traer algo negativo. Todo cambio de hábitos Sí. o ¿Tiene sus incorporación pros y sus de contras? un hábito nuevo, no sé si su pro y su contra, pero sí alguna resistencia que quizás Tal cual, tengamos que modificar. Y a veces, y el famoso, ¿y qué puede pasar? ¿y qué puede ¿No? pasar en nosotros Claro. o qué puede pasar en nuestro entorno? Claro. ¿No? Porque imaginemos, por ejemplo, no sé, un hábito muy simple, que puede ser muy simple, pero no, porque todas estas cosas movilizan cuestiones de cómo nos percibimos, Tal ¿no? cual. Entonces, no sé, necesito mejorar mi sueño, no llegar tan activada a la noche. Entonces, eso puede implicar que quizás, si estoy recontrahabituada a tomar mate, hasta te digo porque esto fue algo que años atrás Sí. tuve que modificar. Tomaba mate porque daba clases hasta muy tarde, entonces necesitaba estar muy activa. Tomaba mucho mate, terminaba el día muy activada. Sí. Y entre otras cuestiones, y el estrés, no solo por tomar mate, pero el mate es estimulante porque Sí. tiene cafeína, bueno, hacía que me costaba un montón conciliar el sueño. Entonces, ¿eso qué implicó? Bueno, ver por qué puedo reemplazar, por qué infusión que me resulte reconfortante, puedo reemplazar ese hábito de tomar mate a la tarde, qué ajustes puedo hacer en la cena
para que lo que como y en la manera en la que como y en el horario me ayude a conciliar y a preparar mi cuerpo para avisarle que ya es momento para irme a dormir, claro. ¿no? Entonces, bueno, todo eso también implica las dinámicas familiares, ¿no? Tal cual, el entorno, porque si vivimos en pareja, tenemos hijos claro. O no, a veces, bueno, aún viviendo solos, esos ajustes que vamos haciendo también puede ser que los compartamos o no, o que nos podamos sentir más o menos acompañados en esos cambios que necesitamos hacer, ¿no? ¿Y qué pasa en el interior o en nuestro cerebro, ¿no? Cuando tenemos un hábito nuevo, digamos? Bueno, cuando se crea un hábito, queremos crear un hábito. Cuando queremos crear un hábito, esa información, ¿no? De todo el procesamiento que hace nuestro cerebro para, desde lo que pensamos, traducirlo en una acción, ¿no? Y repetirlo, eso requiere que ese procesamiento de la información circule y se generen ciertas conexiones neuronales. A medida que nosotros repetimos ese hábito, esas conexiones neuronales se van fortaleciendo. Nos podemos imaginar, por ejemplo, como un pequeño rollo que se empieza a formar, ¿no? Sí. Bueno, primero pasa el agua con un cauce pequeño, a medida que el agua continúa avanzando, ese cauce se va ampliando porque el suelo, el lecho se erosiona. Entonces, acá no estamos pensando en que hay un desgaste en nuestra cabeza, sino que hay un fortalecimiento de esa vía de información. Es al revés, digamos. Por la repetición del hábito, exactamente. Entonces, los hábitos requieren entrenamiento, ¿sí? Y por eso, justamente, tenemos que saber que cuando nos enfrentamos, no es porque uno vaya confrontativamente consigo mismo, sino cuando estamos ante la necesidad de generar un hábito nuevo, tenemos que saber que eso va a requerir mucho trabajo personal, un trabajo sobre la voluntad, un trabajo sobre el registro de cómo me siento, ¿no? Y la repetición, porque la repetición es lo que va a hacer, es fortalecer que esa conducta que todavía no está habituada termine transformándose en un hábito, justamente. Ahora, Ana, ¿el hábito lo crea uno? ¿O puede venir por alguna sugerencia? Bueno, o claro. Por algo... Claro, a veces puede ser por algo que vos identificaste, que tenés ganas de cambiar, o porque alguien, no sé, tu médico, tu psicólogo, nutricionista, tu profesor, no sé, de algún deporte te indicó que hagas alguna práctica, ¿no? Y que incorpores. Entonces, ¿Y eso queda de forma personal, digamos? Si viene una sugerencia, una indicación de decir, bueno, este hábito lo podrías implementar en tu vida porque te va a hacer bien, ¿no? Sí. Bueno, uno lo empieza a practicar o a sostener en el tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que uno considere o por ahí cuando uno considere, bueno, listo, lo superé, ahora sí, puedo crear otro hábito? Bueno, mira, es interesante porque hay muchas cosas para sacar de todo lo que planteaste que está muy bueno. Por un lado, evaluar qué complejidad tiene eso que quiero lograr para mí. Sí. O sea, si es algo, tengo el conocimiento que necesito para incorporar ese hábito, tengo el acompañamiento. ¿Necesito acompañamiento o no? O lo puedo hacer por mi cuenta. Tal cual. Si identifico que sí necesito, quizás ahí tenga que acudir a otros profesionales, ¿no? Después también, ¿cuánto tiempo? Y bueno, depende para qué y depende cuál sea el hábito. Hay hábitos que quizás esté bueno que los podamos ya incorporar, ¿no? Y sostener sin un plazo. Claro, para siempre, digamos. Y quizás haya cosas que tengan que ser temporales, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, esto que venimos hablando, el predisponerse a escuchar el cuerpo requiere construirse el hábito de la escucha corporal. No escuchar el cuerpo también es un hábito. Estamos habituados a vivir nuestro día, atravesar toda nuestra jornada laboral, el año, las estaciones, desoyendo el cuerpo. Y eso es un hábito también. Claro. Entonces ahí, en ese caso, hay que trabajar en cómo generamos esos espacios para que en lo cotidiano, en cosas muy simples, podamos introducir la escucha corporal. Está bien. Ana, bueno, siempre, ¿no? Con estos cursos. Siempre con sí, con mi curso Volver al Cuerpo en primavera. Con sesiones también personalizadas para que quienes necesiten acompañamiento en su autocuidado, con base en estas prácticas de escucha corporal, lo puedan tener conmigo. Ahí me pueden seguir por las redes y me pueden escribir también. Muy bien. Gracias como siempre. A ustedes y hasta pronto. Bueno, vamos a la tanda y a la vuelta seguimos en Conectados.